preguntarte que cuándo debo de pensar que tengo un problema con el alcohol. Cuando nosotros empezamos a valorar que puede haber una problemática, cuando existe un patrón de consumo, ahí debemos de empezar a pensar que hay un problema, sobre todo luego ya cuando afecta en ámbitos a nivel familiar o a nivel social, que la ausencia de esta sustancia me está interfiriendo en mi quehacer diario, ¿no? Es que hay la típica pregunta, ¿no?, de la gente. ¿Beber mucho durante el fin de semana implica que tengo un problema con el alcohol? Lo que hablábamos antes, muy aceptado, ¿no? España es un país de compañerismo, de amistades, de barra, de terrazas, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso para ver el fútbol. ¿El alcoholismo depende de la cantidad que se consuma? O sea, por ejemplo, hay mucha gente que se toma una caña diaria, o 2 o 3 cañas diarias. Sí. No tienen por qué ser alcohólicos. Donde realmente ves que puede haber una problemática es en esa necesidad. Hay gente que a lo mejor no puede continuar en el día a día si no toma una caña. Buenos días a todos. Hoy estamos con Alejandro Neira, psicólogo sanitario en Longevity Salud. Hola Alejandro, buenos días. Presente. Alejandro está especializado en psicología del consumo y de las adicciones y combina su experiencia clínica con la investigación académica. Actualmente está doctorando en este ámbito en la Universidad de Santiago de Compostela. No me equivoco, ¿verdad? No. Bueno, en esta entrevista vamos a hablar de un tema que afecta a miles de personas y familias en nuestro entorno, que es el alcoholismo. Entonces, bueno, como primera pregunta, a mí me gustaría preguntarte que ¿cuándo debo de pensar que tengo un problema con el alcohol? Bueno, realmente tal y como está establecido en la sociedad el consumo es bastante difícil porque la gente tiene normalizado, ¿no?, el fin de semana, salir a tomarnos unas copas o incluso tomarnos unas cañas cuando estamos viendo el fútbol por semana, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que está bastante aceptado o normalizado. Cuando nosotros empezamos a valorar que puede haber una problemática, cuando existe un patrón de consumo o cuando vemos que hay una necesidad, es decir, estableces una línea base, le planteas a un usuario el tipo de consumo que está llevando y tratas de frenarlo. Realmente la gente ahí es cuando se da cuenta de que no es capaz de parar. Es decir, hay gente que incluso plantea que como consume de fin de semana que no tiene ningún problema, cuando es un consumo abusivo y si le planteas una alternativa no es capaz de llevarla a cabo. Cuando se da ese patrón y esa incapacidad a lo mejor para prescindir de la sustancia durante un tiempo determinado o genera un síndrome de abstinencia, aunque sea muy leve durante un periodo de tiempo muy breve, ahí debemos de empezar a pensar que hay un problema, sobre todo luego ya cuando afecta en ámbitos a nivel familiar o a nivel social, ¿no? En cuanto empieza ya a alterar una conducta normalizada, es donde empezamos a sospechar que la ausencia de esta sustancia me está interfiriendo en mi quehacer diario, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de ese patrón de consumo, o esa necesidad, o esa sensación de ausencia cuando no la tienes, es que puede estar simplemente circunscrito a lo mejor también al consumo de fin de semana. No tiene por qué ser ni siquiera diario. Es que hay la típica pregunta, ¿no?, de la gente, o lo que nos preguntamos, supongo que muchos. ¿Beber mucho durante el fin de semana implica que tengo un problema con el alcohol? No necesariamente, pero sí que es verdad que se generan intoxicaciones de manera recurrente, son abusivas, obviamente, y es muy difícil discriminarlo, ¿no? Lo lógico es también medir un poco ahí, controlar ese consumo, porque aquí está lo que hablábamos antes, muy aceptado, ¿no? España es un país de compañerismo, de amistades, de barra, de terrazas, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso para ver el fútbol. El consumo del fin de semana, habría que determinar eso, porque hay gente que cuando le planteas que un fin de semana no va a salir no es capaz de o bien mostrar una alternativa o bien frenar la idea o incluso generar estados de ansiedad o de falta de, ¿no? Hay gente que es capaz de salir un fin de semana tranquilamente, independientemente de lo que consuma, y hasta ahí. Lo ha pasado bien, repito, no es recomendable y estás castigando al organismo, estás castigando al cuerpo. Pero hay gente que es capaz. Hay otras personas que tienen una predisposición o han generado un hábito y no es capaz de desvincularse. Por eso digo, no tiene por qué ser un consumo diario. Puede haber gente que con un consumo de fin de semana, entre viernes, sábado, todas las semanas, que esté generando un patrón de consumo a lo que luego le cueste salir. Entonces, o sea, ¿el alcoholismo depende de la cantidad que se consuma? No. O sea,
es un criterio, vamos a decirlo así, pero no es exclusivo. Es decir, yo no puedo decir que una persona es alcohólica porque haya bebido un día 5 copas o 7 cañas, etcétera, etcétera. Hay otro tipo de criterios que también son necesarios. La habituación, la tolerancia, la abstinencia, todo eso cada caso es individual, ¿no? Es personal e intransferible. Entonces, habría que evaluarlo. Pero hay una serie de criterios que tenemos que determinar. No por el simple hecho de decir, no, es que bebo 5 copas cada fin de semana o 2 cañas al día. No es criterio, es necesario, pero no es suficiente. Habría que valorar otro tipo de criterios. ¿Cómo te afecta, no? De cómo te afecta o la habituación, la costumbre que hayas cogido, la tolerancia, la habituación. Hay gente que te plantea, a lo mejor, no, es que yo me tomo 5 copos y los tolero muy bien. Digo, claro, es que eso es lo que me preocupa. Me preocupa es que has generado una tolerancia, una habituación a través del consumo que llevas durante X tiempo. Entonces, es erróneo cuando alguien te plantea, es que soy más tolerante, ¿no? O metabolizo de manera diferente. Digo, no te has acostumbrado. Lo que no te das cuenta es que probablemente el cuerpo además te esté pidiendo de nuevo la sustancia cada X tiempo. Y lo pierdes de vista. Es suficiente tomar una caña o 2 para aplacar un síndrome de abstinencia. No es necesario tener... ¿Una caña o 2 cada cuánto? Porque, a ver, o sea, por ejemplo, hay mucha gente que se toma una caña diaria. O 2 o 3 cañas diarias. Sí. No tienen por qué ser alcohólicos por tomarse... No, desde luego que no. O sea, no soy yo alcohólico por tomar... No, pero hay gente que tiene un consumo de manera abusiva ciertos días y mantiene la dinámica de consumo a lo mejor diaria con 1, 2, 3 cañas. Pero a lo mejor son personas que llegado a un momento determinado pues se toman 10 copas o durante 3 días a la semana consumen X, ¿no? Una cantidad ya más abusiva. O hay gente que para empezar el día necesita tomarse una caña. Yo he visto a gente... Eso ya me parece menos ambiguo. Es que ahora mismo durante todo el rato estaba pensando, es que difícil es establecer un límite que no sea, que se salga fuera de lo normal, ¿no? Porque yo he tenido épocas, ¿no? Había épocas en las que, pues a lo mejor una cañita, 2, cada 1 o 2 días sí que me las he tomado siempre, y luego, pues en la época de salir, pues salías y encima el fin de semana, pues te tomabas copas. Lo que pasa es que en mi caso, yo no sentía que tuviese una dependencia al día siguiente de volver a beber, porque mi sensación era de no quiero volver a beber nunca más, nunca la de necesito beber mañana. No sé si eso a lo mejor... Donde realmente ves que puede haber una problemática es en esa necesidad. Hay gente que a lo mejor no puede continuar en el día a día si no toma una caña. Yo he visto gente a las 8 o 9 de la mañana o en cursos a lo mejor de la DGT, que en reparación de puntos, sensibilización vial, hay transportistas que te dicen, nosotros que a las 7 de la mañana en un puerto de montaña en invierno, a lo mejor nos tomamos, esto hace más años ahora con la letalidad. Un transportista además. Sí, dice, me tomo un chupito de aguardiente por la mañana y entro en calor, porque esto te hablo de antes, ahora con el carnet por puntos es mucho más delicado y tiene una tasa de 0,0, ¿no? Pero, o sea, que el famoso entrar en calor era sinónimo de... Quiero pensar que solo es por beber un chupito en un momento determinado, pero esto es así y hay gente que tiene esa necesidad. O tiene asociado ya, acabo la jornada laboral y me voy a tomar un par de cañas, y es una motivación, es un estímulo en sí mismo. No digo con esto que todo caiga... Es que eso como que da lugar a error. Sí, da lugar a error. La diferencia la tienes es si una vez tomado eso, tú no tienes necesidad de seguir consumiendo, puedes pasar días llevando tu vida tranquilamente, no interfiere en ningún hábito y no hay ningún problema. Vale, entonces... Si tú al día mañana, después de haber consumido hoy, cuando trabaje tengo que ir otra vez y pasado mañana lo que voy a hacer es beberme otras 3, 4, 5 cervezas y después me encuentro con que tengo un consumo abusivo durante 4 días de la semana... Vale, entonces la clave es la dependencia. La necesidad que generes, el cómo interfiere en tu ámbito personal, social, laboral, como lo quieras llamar. Y esa necesidad que te genera el cuerpo también, porque lo notas. O sea, sin tener en cuenta la consecuencia, ¿no? En tu ámbito laboral o en cualquier otro ámbito, sino más bien en ti, dentro de ti. Un poco hacia dónde tienes que mirar es, ¿necesito volver a beber el día siguiente o no, no? Es un poco... Sí, pero ahí entras en otro debate bastante delicado. ¿En cuál? Porque hay gente que plantea que, siendo una necesidad consumir, hay gente que piensa que consume voluntariamente y que eso no es ningún problema. No acaba de determinar que es una necesidad. Lo que plantea es, bebo porque no tengo ningún problema, porque me gusta y estoy en un momento de alterne o de desconexión, y ya está.
Por eso lo que hablábamos antes, establecer una línea base, un consumo cero durante unos días determinados o un tiempo determinado establece la necesidad. Entonces, cuando la persona dice, ojo, que yo voluntariamente no puedo quitarme. Vale, entonces el tratamiento iniciaría, que eso sería la siguiente pregunta, en cuanto a intervención, iniciaría por un periodo, tú le solicitarías un periodo de abstinencia. De abstinencia. Vale. Yo, a nivel personalmente lo que trabajo es eso, de decir, vamos a establecer o vamos a determinar qué grado de necesidad hay o qué grado de problemáticas en el que has incurrido, estableciendo un consumo cero. Todo el mundo te dice, pues sin ningún problema. La mayor parte de la gente viene a consulta y te dice, no, es que yo no tengo ningún problema, vengo porque mi familia, sea quien sea, mi mujer, mi hijo, mi padre, mi madre, Me lo que dicen sea, que tengo me dicen que tengo un problema. Pero el problema lo tienen ellos porque no entienden que esto es normal. Y cuando le estableces un consumo cero... ¿Cuánto tiempo? De inicio, con una semana prácticamente es suficiente, ¿eh? Una semana, ya, claro, ya cambia. Hay gente que aguanta, obviamente, y es buena señal porque es un pronóstico positivo de cara a lo mejor a una rehabilitación, pero muchas veces en 2 semanas, ya si quieres amarrar, pues en 15 días vemos lo que pasa. Hay gente que viene a consulta y te plantea, no he consumido, pero si aprietas un poquito, a ver, una caña, y digo... ¿Un periodo que no superan? ¿Cuál sería? 2 semanas. Yo creo que 2 semanas... Uno fijo, pongo uno fijo. Sí. 3 semanas. Vete a un mes. Vete un mes. Vete vale. un mes. Ya sabéis. Porque ya en 2 si semanas... dudáis, un mes sin beber y ya tenéis la respuesta, ¿no? Que luego hay gente que aguanta porque sabe que es un periodo de prueba. Muchas personas que te vienen a consulta y plantean, no, 15 días puedo estar. Y están 15 días. Porque se lo estás sugiriendo tú. Hacen el esfuerzo. Pero después vuelven. Pero en teoría si tuviesen un nivel de dependencia potente, no se debería de poder aguantar un mes. Aguanta. Claro. No aguanta, antes miente. Claro. Otra cosa es que venga y te diga que no bebió. No, eso seguro. Claro. Eso seguro. Eso te lo encuentras y tú ya tienes que distinguir, tienes que sacar todas tus... Eso es habitual en consulta. Yo he visto gente en la asociación en la que estoy trabajando desde el año 17. He visto un montón de gente que me ha venido alcoholizada y me jura y me perjura que no ha bebido. ¿En qué asociación? En Ayúdate, en Villalba. Asociación de Alcohólicos Rehabilitados. Qué bien. Y tú los ves allí y dices, pero si viene alcoholizado. No he bebido. Desde el año 2017. Y allí, cuéntanos un poquito qué es lo que sueles hacer. ¿Que vas Se hace un día a la semana, sí. Se hacen terapias grupales, hay una valoración previa, se realiza una ficha con el secretario que esté allí para tomar los datos, luego hay una valoración que realizo yo, individual y personal, y luego entramos en terapia grupal, que es un sistema que está demostrado que funciona. Y es el que mejor resultado da. ¿Cuánta gente suele ir? Una media de 20, 25 personas. Más o menos. Y la terapia grupal es la que solemos ver, ¿no? Sí. Círculo. Sí. La disposición es esa. Pero al final generan esa red, ¿no? De entendimiento, de ayuda, de personas que han pasado por lo mismo. Es más potente eso, la historia real, el que uno mismo lo haya vivido. Compartirlo porque se sienten identificados. Y a lo mejor hay patrones diferentes, pero que, pues de 20 personas, pues yo me entiendo con aquel, no tanto con aquel, pero sí con esta persona, sí que encuentro una similitud, entonces caen en la cuenta, ¿no? Bueno, y encima lo que dices tú, ¿no? Que lo reconocen, no solo para sí mismos, que a lo mejor esa idea les pasa vagamente por el cerebro, a pesar de que se la diga a su psicólogo, pero si ya de por sí lo dicen en alto delante de un grupo, es como un reconocimiento más asentado, ¿no? Sí. Soy alcohólico. Sí, y crean también una red de ayuda, porque entre ellos, digamos que lo que pueda decir un profesional no deja de ser teórico, vamos a decirlo de esta manera. Quiero decir, yo no he vivido esa problemática desde dentro, no he tenido nunca ningún problema con el alcohol, gracias a Dios. No tengo esa predisposición a lo mejor a engancharme. Bueno, yo antes, ¿no?, de la fase de acudir a la consulta, está esa fase en la que la persona, la fase de negación, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, antes de hablar de qué tipo de intervenciones hay para tratar el alcoholismo, una vez reconocido, ¿no?, por el consumidor o por el alcohólico, ¿cómo recomiendas tú a una familia que está viviendo esto, ¿no?, en su casa, que le haga entender a esa persona que quizá es alcohólico?
Esa es una buena pregunta porque la mayor parte de las veces desde casa es muy, muy complejo y muy complicado. Es decir, yo... ¿Cómo se llama ay Dios, intervención? O sea, intervención. Sí. Ah, vale. Sí. Eso lo recomiendas. Antes me preguntabas también por el tema de cuándo una persona debe de preocuparse por el consumo que tiene, ¿no? Y en muchas ocasiones, gran parte de ellas, no es uno mismo quien se da cuenta del problema, es el entorno. Sea a nivel familiar, sea a nivel social, las amistades, si son de barra, les interesa justificar su consumo a través del consumo del compañero. Entonces, posiblemente también haya... No van a perder la dinámica de consumo por animar a un compañero que se baje del carro. Somos amigos de barra. No todos los amigos son de barra, entendamos eso. Pero la mayor parte de las veces lo ves a través de las familias o de las amistades, ¿no? Son ellos quienes se dan cuenta. Y realmente incluso muchos procesos psicológicos quienes primeros lo ven son los de fuera. Entonces ellos determinan que hay un cambio a lo mejor comportamental o en cierto tipo de conductas, son ellos quienes dan la voz de alarma. Lo que pasa es que para convencer a una persona, a un familiar directo de que tiene un problema, tiene que recurrir a un profesional, genera conflicto. Claro, ahí es donde entra el problema. Te tienes que enfrentar a la persona. Sí, porque de repente los familiares son el obstáculo para que esa persona siga consumiendo. Entonces ahí estás contaminando el ámbito. Y es muy difícil para un familiar hacer frente a eso. También hay terapias de familiares, ¿no? Para ir asesorándoles. Bueno, estábamos hablando de las intervenciones para tratar el alcoholismo y antes de llegar al punto en el que la persona viene a la consulta, a mí me gustaría saber, a lo mejor no dar un tip o lo que tú quieras o darlo, ¿qué tiene que hacer? O sea, ¿cuál es la mejor estrategia de ese familiar que se está dando cuenta de que su hijo, pariente, hermano, padre, lo que sea, es alcohólico, para convencerle de que lo es porque esa persona no lo sabe? Yo le recomendaría a un familiar que se ponga directamente en contacto con un profesional. Vale. Porque intervenir directamente en casa e intentar convencer a una persona de que tiene una problemática que no va a reconocer porque va en contra de sus intereses, vas a generar un conflicto. Vale. Estás contaminando un ámbito determinado, el ámbito familiar. Tienes un conflicto metido en casa 24 horas. Vale, es interesante. Entonces, tu recomendación es que primero esa persona, sin decirle nada al afectado, busque ayuda él solo de un profesional. Y a partir de ahí, a través de las sugerencias que le digan y un modelo de intervención que le... ¿Qué sugerencias le diría a un profesional en este caso? A un familiar. Básicamente... yo creo que ahí es hacerle también llegar a la persona, hacerle entender que necesita ayuda o incluso hacerla participar de una ayuda que necesita el familiar. A veces es indirecta la intervención. Es decir, yo puedo llamar a una persona a consulta para decirle, imagínate, una persona que tiene un problema con el consumo, pero me viene un familiar, no me viene esa persona. Yo al familiar lo puedo intervenir y puedo decirle al que tiene el consumo, oye, necesito de tu ayuda para ayudar a esta persona. Entonces no vengo a hablar de ti, vengo a hablar de la persona que está en consulta. La gente es más receptiva a eso. Entonces a través de eso me lo llevo también al terreno de intento llegar al tema, al problema raíz. ¿Y por qué esta persona está tan mal? Tiene que llegar a... es que considera que tengo un consumo abusivo. ¿Y tú consideras que ese consumo realmente es abusivo? ¿Que realmente es así? Pero yo siempre digo buscar la vía profesional. Sé que la mayor parte de las veces se intenta intervenir ya directamente desde casa. Yo me he encontrado casos de gente que a lo mejor, incluso matrimonios, ¿no? Si el que consume es el hombre o la mujer, ¿no? Da igual. Hay como un ultimátum, ¿no? Y se ven como, pues te vas de casa o me voy o te pido la separación o el divorcio. Entonces hay como que la persona ya es consciente reacciona, pero no por el alcohol, no, sí, por proteger la unidad familiar. Entonces, muchas veces, incluso en la terapia, la mayor parte de las veces se dice que una persona para intervenir voluntariamente con el alcoholismo tiene que tocar suelo. Buscamos también eso, una reacción, y que no sea a través de un accidente de tráfico. Vale. No, que sea, claro, son palabras mayores, pero se da mucho. Que es otro melón. Vale. Bueno, pues volviendo a qué tipo de intervenciones hay. Está la individual, que es la que hemos hablado, la grupal, que yo creo que esa es la que... O sea, yo creo que deben tirar un poco a la par, pero da unos resultados más interesantes, ¿no? Y de recuperación un poco más sostenida y sobre todo para prevenir recaídas. Y luego está el apartado farmacológico. Sí que es verdad que yo sugiero a una persona que se vaya a poner en manos de un profesional para tratar el alcoholismo, que primero se dirija a un médico, que haga una analítica
que le sugieran, porque puede haber otros factores de riesgo alrededor. Sea bien en el entorno social, laboral, familiar, puede haber una problemática activa que también tenemos que intentar desactivar. Entonces, en manos de un médico que le sugiera también, oye, vemos cómo estás de salud. Primero una evaluación de salud y luego ya la intervención. Y farmacológicamente, el disulfiram, que se habla mucho de él, el antabús, Scolme, etcétera, etcétera, son fármacos que van dirigidos para intervenir el alcoholismo. Pero no te quitan las ganas de consumir. Hay mucha gente que piensa, me tomo el fármaco y ya está. Esto es interesante, ¿no? O sea, no te quita las ganas, sino que, ¿qué es lo que hace? Frena el metabolismo del etanol, del alcohol. Entonces lo que consigue es que si tú te tomas ese fármaco, a poco que bebas algo de alcohol, generas un rechazo muy elevado. Hay una sintomatología bastante desagradable, con vómitos, mareos, enrojecimiento de la piel. Incluso hay gente que llega a ir al PAC, al centro de salud, con una intoxicación a través del consumo de alcohol después de haber tomado el fármaco. Hay gente que se lo toma a la ligera, es una reacción química. Ya. O sea, va a tenerla porque la desconoce hasta que la padece, por lo tanto va a incumplir casi seguro, sí, ¿no? Digamos que es a través del castigo, ¿no? O sea, yo me tomo una pastilla... No me encanta la fórmula. No, pero es una versión. Generas una versión a través del miedo, llámalo como quieras. No todo el mundo acepta abordar el alcoholismo. Y que es difícil, además, o sea que... Sí, pero la pastilla en sí mismo tampoco tiene efectos secundarios. La pastilla no hace nada, salvo que hagas alcohol. Entonces, hay gente que tiene miedo. Y luego hay gente que, voy a decirlo así, gente que está en tratamiento con el tema del alcoholismo que miente. Ya. Sí la estoy tomando, pero te aparecen alcoholizadas. No es posible. He encontrado casos que se la toman en casa para que los familiares vean que están tomando la pastilla. Y luego la escupen. La escupen no, porque la tragan. La vomitan. Ah, amigo. Entonces, hay gente, el Colmes también son gotas. Entonces, tú estás tomando gotas, son transparentes. Hay gente que vacía el tal y se mete agua. Entonces, sí, delante de los familiares se está tomando las gotas. Es agua. Quiero decir, la trampa siempre está ahí. Entonces, estamos hablando de una terapia individual, una terapia grupal o farmacológica, pero ¿cómo intervienes si es un problema ya crónico? Esa es una buena pregunta, porque la mayor parte de las veces cuando hablamos de alcoholismo, o no es que sean incipientes, pero un tratamiento sanitario del día a día, pues lo puedes intervenir como hablamos. Cuando es un problema ya muy grave y hay riesgo de salud e incluso la persona no puede mantener la abstinencia porque es incapaz de pasar 3 horas sin beber o un día, sí sugiere muchas veces que hagan un programa de desintoxicación en un centro específico, como puede ser Proyecto Hombre, etcétera, etcétera. Lo que le veo yo a Proyecto Hombre está muy bien, es un programa de 9 meses, te mantiene en abstinencia, es un internamiento, tienes terapias diarias, está bastante bien y bastante completo, muy bien. El problema es cuando luego vuelves a la situación natural. Esto es como vivir en un contexto controlado. Mientras el contexto está controlado y yo estoy ajeno a todo lo que me rodeaba, puedo llevar a cabo esa abstinencia. Pero ¿qué pasa cuando me vuelves a dejar en mi casa? El problema está ahí. Entonces tendremos que intervenir, tendremos que ver el entorno social. Cómo lo trabajas, cómo si vuelves a estar con la misma gente, en los mismos sitios, con los mismos hábitos, la probabilidad de recaída está ahí. Aunque lleves 9 meses en abstinencia, el trabajo no acaba ahí. Si consiguiéramos, o si hubiera un sistema 100% efectivo para prevenir recaídas, sería maravilloso, pero no podemos controlar todas las variables de una persona. Es decir, puede a lo mejor trabajarlo bien en un entorno, en una terapia grupal, individual, etcétera, etcétera, pero puede haber cualquier cosa que se tuerza o puede haber una circunstancia que lo motive para reactivar ese consumo. Entonces, sí que para evitar recaer, lo ideal es mantener una continuidad y una constancia en terapia. Ya tengo gente que está en una asociación y lleva 25 o 30 años asistiendo semanalmente. Hablábamos al principio del doctorando. ¿Estás profundizando en el tema del alcohol o estás profundizando en algún tema más? Realmente en el tema del alcohol profundicé ahí atrás. De hecho, me especialicé, hice cursos de experto, etcétera, etcétera. Y de hecho con la asociación también me ayudó a verlo en ir situ, ¿no? en la arena, trabajando en la arena. Ahora mismo en el doctorando lo que estamos trabajando son las adicciones comportamentales sin sustancia. O sea, todo lo que tiene que ver con pantallas, videojuegos, consumo de redes sociales, etcétera, etcétera.
se está mandando un poco por ahí porque todo es un nicho que tiene, de hecho, menos... Bueno, de hecho eso está muy en boga ahora, o sea, eso es un Sí. tema muy interesante. Sí, y no digo en pañales porque hay mucha investigación ya hecha y cada vez hay más, pero ya sabes cómo es la tecnología. Es decir, cada vez crece más, cada vez los estímulos son mayores, el consumo y la inmediatez está a la orden del día, la gente joven está volcada en eso y ahora mismo la demanda está ahí, ¿no? Y la investigación yo creo que no quita que se pueda seguir trabajando, ¿no? Y estudiando temas del alcoholismo, pero digamos que eso ya viene de bastante tiempo más atrás. Pero ahora mismo está ahí. ¿Te parece? Haremos otro podcast hablando sobre esto, pero un poco por introducirlo, porque yo creo que ahora mismo una de las yo como padre, ¿no? Una de las grandes preocupaciones que tenemos, sobre todo para niños, pues yo qué sé, a lo mejor entre 5 y 10 años, es el uso de las pantallas. Hay como muy diversas opiniones. Yo me encuentro entre mis amistades muy diversas opiniones. Los tengo que son más radicales. Tengo uno el otro día que me dijo, cítame, a mí cítame. Lo dijo ayer, me dijo, no, a mí cítame. No te voy a citar para esto. Pero bueno, él me decía, concretamente él piensa que no debe de dejar de ver nada la pantalla al niño. Nada, cero es cero, ¿vale? Y entonces defiende esa postura. Que no vea nada. Cero es cero, o sea, nada de nada. No. Yo nunca tuve esa sensación, porque pienso que es una herramienta muy potente para aprender. A mí me da la sensación de que mi hijo ha aprendido mucho con esa herramienta. Y yo lo único que hice fue controlarle en tiempos. O sea, yo lo que hago es, digo, bueno, pues por la semana la ves 1 hora y por el fin de semana la ves 2 horas. Pero es como que estamos perdidos. Yo no sé a dónde tengo que ir para ver si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. El resto de la gente creo que tampoco sabe porque hay una disparidad de opiniones tremenda. Sí, de hecho eso es también extrapolable al ámbito académico. Quiero decir, no, sí hay ciertos consensos, pero no todo está consensuado. Es decir, yo creo que de todos modos los niños, si me hablas de esa franja de edad entre 5 y 10, que es una franja un poco delicada, que es distinto, ¿no? El enfoque que puede tener a lo mejor un chaval de entre 10 y 16. Claro. Estamos hablando ya de otro debate. Pero entre 5 y 10, yo soy más de la idea de que debemos de controlar también los contenidos y los tiempos, más que prohibir. Porque al fin y al cabo estamos en una sociedad que bebe mucho de la tecnología, vive mucho de los contenidos que se crean también para niños. Es que estamos en ese tiempo. Me imagino que habrá opiniones para todos los gustos. Yo no soy partidario de prohibir ni de tener un contacto cero con todo eso. Me da miedo prohibir porque siempre me da la sensación de como que genera más necesidad suscita más interés. No te prohíbo esto, uy. Yo a veces planteo eso en consulta, ¿no? De que una prohibición genera mucho deseo y una obligación genera mucho rechazo. Entonces, yo creo que lo interesante es que enseñemos a los niños a gestionar y a saber utilizar y saber a qué los exponemos. No vale todo, no vale poner la televisión y decir, bueno, le dejo 1 hora porque solo es 1 hora. Y digo, sí, pero ¿qué está viendo? Orientar, guiar el contenido hasta cierta edad. Sí. Y una vez que compruebas que el niño sabe utilizarlo. Yo que tengo 2 niñas y con la mayor nosotros no le pusimos ni le restringimos tampoco. Obviamente no puede pasar viendo la televisión una tarde entera. Pero tampoco se le puso una restricción como tal, ¿no? De decir, consumo cero en este sentido. Si le hace caso, hay niños y niños, ojo. Hay niños que tienen mayor predisposición a hacerle más caso a la televisión, tal. Y en nuestro caso no es así. Ella no la... Llega un momento, no. Y llega un momento en que a lo mejor la televisión está de fondo y ella está jugando con otra cosa. Ojo, creo que lo interesante es hacer una valoración de cada niña. Ya. Porque cada uno tiene sus circunstancias. Sí, es un poco ver si genera esa dependencia enfermiza que hace que el hecho de que le digas deja de verla haga que le genere un rebote, un enfado, un cabreo, una mala gestión emocional que derive en problemas en la vida diaria. Claro, si tú lo llevas luego a la franja de entre 10 y 16, 10, 18, 10, 15, lo que tú quieras, ¿no? Que ahí es donde está más el nicho de investigación. Y ahí, para aquellos que tengan... Ahí te encuentras con que tú puedes prohibirle a un niño en casa tener un teléfono móvil, ver la televisión, pero va a llegar a la escuela. Desde los 11 años los niños tienen teléfonos móviles. Si no eres tú, lo tendrán en otro sitio y eso no lo puedes restringir, no lo puedes cortar. Es lo difícil, ¿no?
de controlar todo esto. Y luego, ¿qué pasa con un niño que es de corte introvertido? ¿Un perfil introvertido? Una persona que se sabe relacionar más por redes sociales o que busca una aceptación por redes sociales, que no es bueno, ojo, eso hay que trabajarlo. No puede... ¿Dónde se refugia? ¿Dónde está el trabajo? ¿Solo trabaja en redes sociales? ¿Solo trabaja en pantallas? No, claro, tienes que trabajar todo. No. Pero bueno, respecto a esto, claro, respecto al uso de las pantallas, tienes que tener un control. Lo que estamos investigando en es lo mismo, es continuar con el control de 10 a 16. Si te lo llevas, por ejemplo, en términos de videojuegos, vamos a meter eso, que es otro punto, porque con temas, por ejemplo, de adicción o uso problemático de pantalla, redes sociales, no hay nada que esté... O sea, se está estudiando, se está trabajando mucho a fondo, pero no está recogido ningún manual diagnóstico. Sin embargo, el gaming, la adicción a videojuegos, sí empieza a estar recogido. Ya tiene unos criterios establecidos según lo cual tú puedes determinar que tiene esta problemática. El uso de pantallas, ¿no? Se estará empezando a hacer ahora, obviamente. Sí, yo creo que, vamos, más que nada por aquello de la inmediatez, de la dopamina que te genera el estar haciendo scroll up todo el rato respecto a ver vídeos en redes sociales o en el mismo YouTube, que yo lo hago y me doy cuenta de que está mal. O sea, me doy cuenta de que, ostras, me acabo de quedar absorto 45 minutos viendo tonterías que no me llevan a ninguna parte y que además me están como generando la dopamina esa de que después... ¿Sabes lo que me pasa? Y lo que me da la sensación de que es un problema. El hecho de que me esté lavando los dientes después y no esté con la capacidad de pensar, voy a pensar en lavar los dientes, no en tener aquí en la pantalla tal y como la tengo ahora y pasando vídeos y lavándome los dientes y haciendo así porque no tengo el cerebro ocupado, ¿no? Y bueno, es como que me parece que eso... Pero es tocando un tema que también la base también tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes del alcoholismo. Tú estás hablando del centro de recompensa, del centro de placer en el cerebro, de la dopamina. Es una inundación. El consumo de redes sociales no deja de ser eso y el reconocimiento en redes sociales no deja de ser eso. Entonces, somos adictos a eso. Es que ser adicto no es malo, en teoría. Exactamente. Entonces, da igual cuál sea la adicción, ¿no? Sí, claro. Sí, porque es un uso a lo mejor disfuncional. Ya sea a lo mejor de redes, bueno, de pantalla, redes sociales, videojuegos, luego nos vamos a consumo. Con sustancias me refiero. Te vas a adicciones de alcohol, cocaína, bueno, todo lo que tenga que ver con las drogas. Está ahí metido. Pero la base a nivel cerebral está ahí. Hacer la recompensa. Ahí hay varias cosas que están todas unidas, ¿no? Pero el tema es cómo lo intervienes. ¿Dónde está eso? ¿Existen intervenciones ya o todavía no se están estudiando? ¿Hay alguna que podamos hoy como preludio? La mayor parte de las veces la intervención parte también de los padres. Porque muchas veces pensamos, viene un chico a consulta, viene un adolescente, viene un niño, ¿no? Y parece que la intervención es con él. Y realmente el inicio es los padres tienen que tener una noción también a qué se están enfrentando. Un poco desde el desconocimiento, porque también esto está creciendo día a día. Las redes sociales cada vez se valen de más cosas para atraer. Ya no te hablo de los loot boxes o de los contenidos inmediatos, etcétera, etcétera. Eso es un tema muy grande. Yo creo que queda mucho por hablar del tema del uso de las pantallas en niños y de esto, ¿no? De profundizar un poquito más y ya que vamos hemos inaugurado la segunda temporada con Alejandro y vamos a continuar, pues yo creo que lo podemos dejar, ¿no? Para un siguiente capítulo que tiene mucha chicha, me parece esto. Así sea. Bueno, pues ha sido un placer y hasta la próxima. Y hasta la próxima.